Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más aquí a esta conversa futbolera, aquí en Fútbol en Línea. Mi nombre, Armando Naranjo. Arroba Naranjazos, mi cuenta en Twitter, arroba Fútbol en Línea, la de este programa o la de este canal, y nuestra nueva cuenta en Instagram, arroba Fútbol en Línea TV. Recuerden que por ahí en esa cuenta de Instagram puedes solicitar el acceso al grupo de WhatsApp que tenemos con esta comunidad que sigue creciendo gracias a ustedes. Y hoy vamos a repetir, bueno, vamos a repetir, no, vamos a tener una segunda edición bien renovada con el que ustedes ya están viendo en pantalla. Daniel Chapela, que nos acompaña hoy para conversar a manera de previa, como lo hicimos así con el partido contra Brasil, pero ahora para el partido contra Chile. Daniel, ¿qué tal? Bienvenido nuevamente. ¿Cómo estás, Armando? Un gusto otra vez estar contigo y con toda la gente que te sigue o que nos sigue. Sí, vale. La verdad que buenísimo que hayas vuelto al canal porque creo que fue bien nutritivo y para aquellos que no hayan visto la previa contra Brasil, que claro, ya pasó ese partido, creo que tienen mucho material para revisar, para escuchar. Se las recomiendo que la busquen en el canal. De todas maneras, el link se lo dejamos aquí arriba. Y hoy vamos a hacer algo parecido en ese sentido. Entrar al partido contra Chile, pero más allá de que podemos hablar de del posible 11, hablar del contexto en el cual se llega a este partido. Daniel, momento crítico, si lo podemos poner así, no sé cómo lo ves tú, 3 partidos en fila, 3 derrotas en fila, y las estadísticas y las matemáticas son las que son. ¿Cómo ves que llega la selección venezolana a esta instancia en el cuarto partido que será de José Peseiro? Bueno, por supuesto que es un panorama complicado, es un partido que implica mucha presión, mucha responsabilidad, mucha necesidad, y jugar con la necesidad tiene sus riesgos, ¿no? Cuando hay que buscar puntos necesitados, es un panorama que te condiciona, por supuesto que sí. Ahora, yo sé que puede sonar a un contrasentido decir que la selección llega mejor hoy o mañana al partido contra Chile de lo que llegó a los partidos anteriores. Quiero decir, es verdad que el equipo no ha hecho goles, es verdad que no tiene puntos en la eliminatoria, pero la sensación es que el equipo ha ido recuperando la confianza, que es un punto importante para competir, que encontró una estabilidad defensiva, que también era un aspecto fundamental a mejorar después de la primera presentación contra Colombia, que hay, y esto es algo que uno puede percibir, un mayor entendimiento con las ideas del entrenador. Y si bien todavía uno no ha podido observar ese fútbol ofensivo, atildado, que el técnico Peseiro pretende, o por lo menos a futuro, yo creo que sí ha habido elementos que nos permiten ser un poco más optimistas respecto del pasado más reciente, ¿no? Entonces, en ese contexto llega la selección a jugar un partido contra esta Chile que a mí me parece que llega a Caracas en un muy buen momento de forma, no solo porque le haya ganado a Perú su partido de la semana pasada, sino por el propio desarrollo que ha tenido durante toda la eliminatoria. Es verdad que perdió contra Uruguay en Montevideo, pero jugando muy bien, un partido que lo pierde sobre el final. Y es cierto también que no fue capaz de ganarle a Colombia como local, pero en los dos partidos hubo elementos de buen juego de esta selección de Reinaldo Rueda, ratificados claramente en el partido contra Perú. Así que es un rival que no llega ni mucho menos herido o desgastado como cualquiera podría haber supuesto cuando uno hablaba de una generación que ya había vivido sus años de gloria. Después de ver a Vidal el otro día, uno siente que está más vigente que nunca, ¿no? Y Alexis Sánchez, que en principio sería titular para el partido de mañana, también me parece que está pasando por recuperación de lesiones y todo lo demás, pero todavía en el fútbol de élite, ¿no? Claudio Bravo es un elemento fundamental por su liderazgo y por su estado, inclusive, porque llegó para ser titular en el Betis de Sevilla. Y yo creo que la renovación que ha ido haciendo Reinaldo Rueda
también le ha permitido, por un lado, establecer ese recambio generacional y por el otro también ir añadiendo ciertos detalles a su línea de juego que me parece que la ponen en buen camino. Fíjate, los números son los números, las estadísticas están para romperlas y las matemáticas, aunque sigan dando, bueno, son las matemáticas. Eh, yo quería conversar contigo, parte de las cosas que quería sacar hoy, que lo comentaba en el programa que publiqué esta mañana, para que ellos escuchen esto hoy lunes. Eh, la Vinotinto viene de un partido catastrófico, digamos, por la intención con la que fue contra Colombia, tratando de buscar el partido, tratando de adelantar líneas y bueno, el bloque defensivo no existió. Pasó de eso a un partido contra Paraguay bien cerradito atrás, cuidándose bien atrás y después soltándose un poco más en el segundo tiempo y transitó hasta un partido contra Brasil donde sí, no sé si lo compartes, pero pudimos ver un bloque defensivo bien armado, bien estructurado, bueno, de hecho, Tomás Rincón, la gente no sé por qué ataca mucho a Tomás Rincón, pero yo creo que Tomás Rincón fue el eje fundamental de que por lo menos Brasil le costara tanto entrar por el centro, más allá de las dificultades o las propias limitantes que tuvo esa Brasil, que no las tuvo claras, ¿no? Pero a lo que voy con este planteamiento tan largo es que vemos un proceso de Peseiro que se ha ido como dando cuenta que debe armarse atrás bien para después buscar algo más. Entonces, ¿cómo ves tú esto que vimos contra Brasil? Ese bloque tan compacto y tan bien pensado, tan bien armado, tan bien trabajado a pesar del poco tiempo. ¿Cómo ves tú la posibilidad de que ese bloque ahora, siendo un partido de local, por la urgencia de los puntos, sea elástico y pueda adelantar líneas cuando se tiene la pelota y ese 4-3-2-1 se pueda convertir efectivamente en un 4-3-3, pensando también por los nombres que están sonando que pueden salir en los dos lados, como es Machisi y Soteldo nuevamente? Bueno, esta pregunta tiene varios elementos que hay que ir desgranando, ¿no? A mí me gusta hablar de los planteamientos intentando calzarme los zapatos del entrenador, no asumiendo el rol del entrenador ni colocándome en ninguna atalaya diciendo al entrenador lo que tiene que hacer, simplemente tratando de interpretar lo que el entrenador busca. A mí la impresión que me dio en el partido de Mérida es que el técnico el técnico y los jugadores venían de esa caída estrepitosa de un primer tiempo donde el equipo se vio muy vulnerable en Barranquilla y optó por dar unos pasos hacia atrás en el sentido de, bueno, volvamos a las fuentes, esta es la idea que el equipo conoce, que ha venido trabajando en el último tiempo, intentemos recuperar el orden defensivo que nos dé confianza y a partir de allí construyamos la posibilidad de una victoria. Eh, el primer tiempo en Mérida es verdad que el equipo estuvo muy atrás, resguardó el cero como principal consigna. Si revisamos, Paraguay no le generó mucho a Venezuela en esos primeros 45 minutos, pero es verdad que a la selección el arco le quedó lejos, el arco del rival le quedó lejos. El segundo tiempo fue una película que tuvo variantes porque el equipo fue capaz de avanzar unos metros más, fue capaz de ganar algunos duelos en la mitad de la cancha y a partir de allí generó situaciones. Hay un aspecto que se le elogió poco a Peseiro y a la selección venezolana en ese partido, y es que el equipo que estaba enfrente se caracteriza, y esto no solo por historia y por escuela, sino porque además es una fortaleza, por su muy buen juego aéreo en ataque y en defensa. Paraguay no le hizo una diferencia a Venezuela en el juego aéreo de ataque, y Venezuela le ganó a Paraguay varias veces en el juego aéreo defensivo, el juego aéreo defensivo de los paraguayos. Recordemos el segundo tiempo, cabezazo de Felcher, cabezazo de Córdoba, cabezazo de Ángel Herrera que termina en el gol anulado por el VAR y algunas situaciones de riesgo más generadas en esos segundos 45 minutos. ¿Por qué nombro todo esto como referencia? Porque creo que cada uno de los partidos nos van a dar las pistas para más o menos dilucidar hacia dónde va a apuntar el técnico en el partido contra Chile. Brasil es una historia aparte y creo que hay que analizar ese partido por separado, porque era un contexto complicado, Brasil en Sao Paulo, con todo lo que eso implica, el técnico optó
por un planteamiento muy parecido al de la Copa América de Brasil, en el que Venezuela empató a cero y todo el mundo lo celebró, entendiendo que eventualmente iba a encontrar dos, tres, cuatro situaciones a la contra, que en definitiva no ocurrieron por dos razones fundamentales. Una, por la manera en que presionó Brasil tras pérdida, con una intensidad tremenda. Diría que en el balance de Brasil, si uno le tiene que criticar lo poco que ofreció con la pelota, habrá que decir que cada vez que la perdió, presionó muy bien para recuperarla y que las pocas veces que Venezuela superó la primera línea de presión de Brasil, también tuvo la rapidez el bloque brasileño para reagruparse, para reacomodarse en su cancha y no conceder espacios para esa contra. Aparte de que los hombres destinados a ejecutar acciones de contragolpe, hablo de Machís, hablo de Soteldo, hablo de Salomón Rondón, por citar los tres elementos más ofensivos de ese planteamiento, tenían el arco a 50 metros, es decir, hablamos que requerían de recorridos muy largos como para que las jugadas pudieran superar a Brasil en transición. Entonces, si uno escucha la rueda de prensa de Peseiro post partido contra Brasil, hay una pregunta en concreto donde le dicen, ¿usted consideraría colocar dos mediocampistas por delante de la línea de cuatro en vez de los tres que ha venido colocando? Peseiro dijo, cuando jugué con dos, nos hicieron 3 goles y nos superaron en Barranquilla. Claramente el técnico está diciendo, el esquema no lo voy a cambiar, el esquema no lo voy a modificar. Aquí el asunto es, el esquema no se va a cambiar, va a volver Yángel Herrera, no va a estar Tomás Rincón por acumulación de tarjetas. Es decir, esa línea de 3 mediocampistas la van a armar con Junior Moreno, con Yángel Herrera y con Cristian Cáceres Jr. Si no están los dos laterales, como es obvio, Alexander González y Mago por fuera, Jordan Osorio y Wilker Ángel los centrales, eso no va a cambiar porque además jugaron un muy buen partido Sí. en Sao Paulo. Machís por un lado, Soteldo por el otro y Rondón de 9. Ese en un 90% va a ser el equipo que enfrenta a Chile. La gente dirá, pero ¿por qué no ponemos un mediocampista ofensivo más? ¿O por qué el mismo esquema? El problema no es el esquema. El problema es dónde se para el equipo a partir de ese esquema. Entonces, lo que habría que pensar, a mí no me gusta decir pedirle al entrenador, al equipo, lo que habría que pensar es que Venezuela debería ser capaz de adelantar ese bloque, de ir a buscar a Chile unos metros más arriba, de alternar algunos momentos de presión como hizo en Sao Paulo, aunque allí evidentemente había más recaudos y el equipo se animaba menos a romper para ir a presionar porque sabía el riesgo que corría en una transición brasileña. Pienso que contra Chile, por un tema de ritmo, por un tema de capacidad individual y colectiva también, Venezuela se puede permitir ir a buscar al rival más arriba. Y la concepción ofensiva del partido está más en eso, en dónde ubica el bloque, en dónde va a buscar al rival, que no en los elementos que ingresen al terreno de juego. Para ser más ofensivo, no hace falta que Venezuela meta al mismo tiempo a Otero, a Ñor, a Savarino y a Soteldo. No es necesario eso. Venezuela puede tener llegada a partir de los hombres que van por fuera, a partir de la incorporación de Yángel Herrera, que es un volante que se descuelga permanentemente, a partir de la subida de los laterales, particularmente Alexander González, que es el que tiene más vocación ofensiva de los dos, porque Mago es un central que puede hacer la función de lateral, pero no es un lateral profundo al uso, y también a partir de las jugadas de pelota quieta, entendiendo que entre Ángel, Salomón y Osorio hay poderío para establecer algún tipo de inquietud en Chile en alguna jugada de pelota quieta, un tiro de esquina o una falta lateral. Entonces, a mí me parece que el planteamiento de partido va por ahí. Yo creo que ya se recuperó la confianza, ya el equipo no requiere de un primer tiempo contra Paraguay que lo estabilice, que le permita decir, yo puedo, aquí está, esto lo tengo bajo mis manos, ya eso está, digamos, solucionado, solventado, y digamos lo que se puede esperar a partir de allí es que el equipo se anime a adelantar el bloque algunos metros más, que no pensemos tampoco que va a colocar la línea de 4 sobre la línea central del terreno, pero sí un bloque medio, diríamos, que implica que los dos centrales estén al borde del área o algunos metros más adelante, como para que el equipo pueda contrarrestar más el manejo de la mitad de la cancha. Sí, de hecho, con lo que dices, es bueno recordar un par de jugadas cuando Brasil
toca la pelota hacia atrás hasta el portero y van los tres a presionar. Fueron Soteldo, fue Salomón, fue Machís, fueron hasta el final a presionar. Y en esas dos oportunidades, la presión de Venezuela fue tan ordenada, cauta, pero a la vez tan ordenada y fue tan arriba que Brasil botó las dos veces la pelota a la banda. Una de ellas, de hecho, el portero echó la pelota a un lado porque tuvo que despejarla porque no tenían dónde salir. Entonces, esto mostró lo que bien tú señalas y que yo creo que también la gente tiene que mirar que si bien es cierto, el equipo estaba soberanamente atrás y bien compactico atrás, sí había esa lectura y esa concentración en el campo de ir a buscar, a presionar en las pocas oportunidades que eso se pudo dar. Y eso habla de y quiero también refrendar lo que tú estás diciendo, que está llegando el mensaje, que los jugadores lo están entendiendo, lo están asimilando y están de acuerdo. De hecho, en la declaración de Jefferson Soteldo también se lee eso, cuando él declara no me acuerdo exactamente las palabras que usó, pero él hace una conexión con lo que les está pidiendo José Peseiro y él hace empatía con eso. Entonces se ve que el mensaje está llegando y hay un orden ahí, es bien interesante. Eh, lo otro que te quería conversar contigo, que sacáramos acá. La gente está, y lógicamente y es bueno, creo que es bueno conversarle un poco a manera de mensaje a la gente o la visión que nosotros podemos aportarle. La gente está, o, lógicamente, ávida de ganar, ávida de que el equipo haga goles, de la posibilidad del Mundial. Eh, Estas cosas son un proceso, algunos lo entienden, otros no tanto. Y es bueno hacerle ver a entender a la gente que los procesos son los procesos y que Richard Páez necesitó, y aquí lo tengo para citarlo, necesitó 4 partidos en eliminatorias y necesitó 7 partidos en total oficiales para obtener su primer triunfo. Farías 6 partidos, luego de tener además 8 amistosos por detrás. Y Dudamel ganó el primero en Copa América, pero luego tuvo 10 partidos de eliminatoria más 2 de Copa América para conseguir otro triunfo. Este, Peseiro se enfrenta a su cuarto partido, sin entrenar antes completo para el primer juego, y ahora sí, con un ciclo más o menos bastante más normal para enfrentar este partido. ¿Qué crees tú en ese sentido que la gente puede esperar de ese trabajo y las aspiraciones de la gente, no queriendo ser pitonizo porque no lo somos, pero cómo manejar la gente, las aspiraciones, las expectativas, las ganas y el deseo con una realidad de un contexto que es lo que es, más allá inclusive de que Venezuela es Venezuela y no es España, no es Alemania, no es Portugal, no es Inglaterra. Sí, bueno, esto que señalas es cierto, ¿no? Todos esos procesos requirieron su tiempo y sobre todo porque, como comentamos la vez pasada, hubo entre algunos de esos procesos rupturas de estilo que siempre traen consigo un proceso de adaptación mayor y sobre todo cuando llega un entrenador que no solo tiene una idea de juego diferente, sino que además incorpora para esa idea de juego futbolistas de otras características. Yo creo que en el caso de Peseiro uno tiene que entender que evidentemente es un proceso joven y es un proceso sin trabajo, con lo cual lo que es difícil pedirle es que el equipo tenga su línea identitaria, o al menos no en este momento, ¿no? Lo que sí es distinto respecto de otros procesos es que hoy el futbolista venezolano está en una mayor capacidad para asimilar conceptos y para ser competitivo. Y esto es porque fundamentalmente hoy están casi todos fuera del país en estructuras consolidadas y en equipos que elevan su nivel de competencia. En ese sentido hay una diferencia respecto de lo anterior. Ahora, yo creo que ya para el partido contra Chile vamos a empezar a ver algunas cositas diferentes. Insisto, no se puede producir un cambio radical, sustancial respecto de lo que hemos visto en el pasado reciente, pero sí yo creo que ya algunas pistas van a empezar a aparecer de lo que este entrenador quiere. Y uno de esos aspectos me da la impresión que puede ser el de la presión, el de cómo maneje la presión.
nosotros no hemos tenido en estos procesos de Richard para acá selecciones que tengan como rasgo distintivo la ejecución de una presión coordinada y ordenada por largos periodos, ¿no? De pronto, algún que otro partido puntual que uno pueda buscar donde hubo pequeños momentos de presión, pero hoy, cuando el fútbol está tan marcado por esto de la presión adelantada y cómo los equipos manejan esa presión, tanto el que la ejecuta como el que la sufre, Venezuela no está todavía subido a ese tobogán, ¿no? Y hay que subirse porque el resto de selecciones de Sudamérica está en esa línea. Veamos lo que pasó con Brasil el otro día, lo que hizo Paraguay en el propio partido contra Venezuela, Sí. ni hablar de los primeros minutos de Colombia en Barranquilla. Claro, si después del partido se te encamina y se te abre, normalmente esa presión da lugar a otro tipo de planteamiento y los equipos te regalan metros para atacarte con espacio. Entonces, yo creo, y mira que yo no he hablado con Peseiro de esto, ¿no? Pero, insisto, esto es cuestión de percepción, de olfato, ¿no? A mí me parece que ahí puede estar la diferencia. No es que vamos a ver al Liverpool con camisa vino tinto, Claro. lo digo como paradigma de la presión, ¿no? De Klopp y su gegenpressing, pero sí como factor fundamental para que el equipo se pueda posicionar más arriba. A mí me parece que hay un factor que es muy importante para esto y es la presencia de Jordan Osorio. Porque cuando uno piensa en un equipo que presione, la gente siempre tiende a pensar, necesito vigor, esfuerzo para que la gente presione. Y sí, sí, efectivamente, los miembros de esa primera línea de presión tienen que saltar sobre la presión en el momento de la pérdida e ir sobre los laterales, sobre los centrales, depende cómo esté organizada esa presión. Pero lo más importante para los equipos que quieren presionar y ubicarse unos cuantos metros arriba es tener los defensores idóneos para eso. Desde allí parte todo, porque sin defensores que sean capaces de pararse 40 metros por delante de su arco, esos planteamientos no tienen ningún sentido, ¿no? Porque ya hay una línea de vulnerabilidad. Insisto, no es que vamos a ver una Venezuela tan metida arriba, pero sí un equipo con más capacidad para ejercer esa presión, para recuperar la pelota más arriba y para manejarla más en cancha rival. Ahí es donde yo creo que puede haber una diferencia. Ahí es donde creo que Yángel Herrera, que Soteldo, que Machís pueden realmente hacer valer el talento que tienen, unos metros más adelante, ¿no? Y si va a haber una contra, que la contra no parta tan atrás, ¿no? Que haya posibilidades de recuperar en zonas más cercanas para que el talento de Sotel o de Machís tenga más sentido, ¿no? Que puedan explotar en zonas donde realmente tengan capacidad de desequilibrio. Entonces yo creo que por ahí podemos comenzar a ver algo de eso. Ya hemos visto detallitos, son casi insignificantes de jugadas de estrategia. Recordemos, por ejemplo, en el gol que le anulan a Ángel Herrera contra Paraguay, cómo Venezuela ejecuta el tiro de esquina. Es una jugada de estrategia, una jugada preparada que sorprendió al rival. Y contra Brasil hubo una, Sí. me parece que fue en el primer tiempo, en Eh, el primer tiempo, la que fue por derecha, por derecha, correcto. en el Eh, segundo, que en el fue segundo tiempo. sí, Sí. un detallito, un pequeño detallito nada más. En el segundo Pero tiempo, sí, correcto. En el segundo tiempo, por derecha con Soteldo, sí. exactamente. Pero que te dice, aquí hay un entrenador que está buscando variantes, está buscando posibilidades y cuenta con jugadores que a su vez trabajan para cuerpos técnicos de un nivel que sabemos marca una diferencia respecto del contexto propio, ¿no? Entonces, yo creo que es difícil utilizar la palabra paciencia cuando se está jugando una eliminatoria, pero a mí me parece que este proceso está a un pasito nada más de un buen resultado que calme las aguas y que le dé al entrenador la posibilidad de trabajar un poco más tranquilo de aquí a la jornada de marzo, entendiendo que el entrenador llegue hasta allí, ¿no? Digo, por toda esta situación que hay detrás, que yo desconozco, realmente no tengo la información precisa de las deudas y de todo este asunto que hay con él. Yo veo un entrenador, te lo decía el otro día, muy involucrado, uno lo ve responder en las ruedas de prensa y lo hace como alguien que está
consolidado en su posición, con la responsabilidad bien agarrada en las manos. Y yo sé que no es igual la convivencia que observar una imagen, pero lo que yo veo en los materiales que llegan de los entrenamientos de la selección, se ve a alguien muy, muy involucrado, muy integrado, permanentemente con una sonrisa en el rostro. Es decir, no da la impresión de que sea alguien que está atribulado por la situación que está viviendo con ganas de irse, ¿no? Sí, hay una información, lo que pasa es que no es el programa para eso, ¿no? Pero sí hay una información que a mí me aseguran o sea, sí lo tiene en la agenda porque no es que está harto, sino que ve que es lo que uno le ha dicho mucho a la gente de que tú puedes pretender un Bielsa, un Sampaoli o cualquier cosa, cualquier técnico de esto, que no se van a aguantar trabajar en un espacio o en una situación donde no hay estructura, no hay dinero, no hay apoyo. Y parece que, y es una información que sí me brindan, y no es rumor ni ganas de soltar cosas, bombas de humo, lo que sea, que efectivamente está en sus planes después de esta doble fecha, ¿no? Pero yo creo que dentro de esa agenda que él tiene habrán varias valoraciones, porque si, por ejemplo, y esto es especulación ya mía, si él logra un buen resultado mañana contra Chile, eso hasta es un factor de negociación para mantenerse, porque yo estoy convencido, igual que tú, que él está implicado, se nota, él habla como una persona que está pensando en que esto no se termina hoy, o sea, que estamos trabajando y que esto vamos entonces yo creo que por ahí a lo mejor pueden estar las posibilidades y no me extrañaría que también tomar una decisión porque cuando tú estás trabajando, y nosotros lo sabemos, pues sobre todo en el fútbol venezolano, lo hemos vivido, cuando estamos trabajando con gente que es muy poco seria, uno termina hartándose y como arrimándose a un lado y mira. Pero bueno, yo creo que para Peseiro esto es un grandísimo reto porque es volver a la palestra internacional, creo que es una oportunidad también para él profesionalmente, así que yo también aspiro y espero que él continúe. Antes de ir cerrando, bueno, no, y es que ya vamos a llegar a la media hora otra vez tan rápido, Ariel, así no se puede. Yo quería que desmembráramos un poquito algunas individualidades que le generan ruido a la afición y poder compartirles a ellos nuestra visión. Y específicamente, ya que no está Tomás Rincón y no vale la pena hablar porque no va a estar, la gente está con un ruido con Salomón Rondón. Yo quiero compartir mi visión contigo y si la tuya es similar, perfecto, y si difieres, mejor, pero que compartamos esto con la gente. La gente está, vamos a decir, preocupada por el rendimiento de Salomón Rondón. Y yo lo que pienso es que si un equipo está tirado atrás y un equipo que no está generando mucha ofensiva, que no está generando balones en condiciones para un 9 que está jugando por allá solo, va a ser muy difícil que este 9 destaque, porque ni siquiera pudo recibir uno, dos o tres balones al área para él pelear por lo menos con los centrales. Entonces, yo por lo menos yo le sugiero a la gente que un poquito de calma, que hay que tenerle fe porque es un killer, lo demuestra de dónde esté o dónde está y creo que no es muy temprano para retirarlo todavía. No, ¿Cómo lo por ves Dios. tú? Primero que es nuestra gran referencia. Lo dije hace un par de meses, ¿no? Para Venezuela, Salomón es nuestro Messi, ¿no? Eh, Hablo de lo que el jugador representa para el equipo, ¿no? Es nuestra gran figura. Y el partido contra Brasil no es un parámetro para medir su rendimiento. En China le fue bien, volvió de un periodo largo de para y lo hizo haciendo goles en la Liga China. Y bueno, consideremos también que su situación no ha sido sencilla, ¿no? Porque se le ha parado el ritmo varias veces. Él tuvo que trabajar con un preparador físico personal en su casa en Málaga, entre que terminó el campeonato chino o la actuación de su equipo en China, la cuarentena que tuvo que hacer al volver a España y la incorporación a la selección. Entonces es normal que le falte un poquito de ritmo porque no lo estaba teniendo. Y mencionaste a Tomás Rincón y me parece que lo podríamos integrar al debate también porque eh, hay también alguna opinión respecto del nivel de Tomás y de su presencia o no. Discutir al capitán, ¿no? A mí me gusta utilizar aquí un ejemplo que le tomé
a Juan Carlos Osorio, el técnico colombiano, cuando dirigía a la selección de México. Estuve muchas veces en esas ruedas de prensa y a veces le preguntaban por un jugador en concreto, ¿por qué está fulano y no Mengano? ¿Por qué no juega este y sí aquel? Y la pregunta que él hacía era, bueno, ok, ¿contra quién compite? Y a partir de allí, tú dices, bueno, ok, ¿contra quién compite fulano? ¿No? Empecemos por Rincón. ¿Contra quién compite? Entonces tú dices, bueno, en la selección, ¿quiénes pueden jugar de 5? Junior Moreno, Bernardo Manzano, ¿quiénes pueden jugar en su posición? Yángel Herrera lo puede hacer eventualmente, pero Sí, no es 5, ¿no? sí. Si lo pones de 5, lo pierdes como interior y pierde su capacidad de llegada. Entonces, cuando dice contra quién compite, no hay un jugador como Rincón en la selección. Con sus 31 años, con su experiencia, además de todo ese valor, no hay un jugador como Rincón. Y no hay un 9 como Rondón. ¿Contra quién compite Rondón? Volvemos a la misma pregunta. Aristeguieta, Córdoba, ¿quién más? No, la ¿Quién gente se compite? encandila mucho con el rendimiento o la racha que tuvo Eric Ramírez, que no lo voy a desmerecer, no lo voy a desmeritar, pero fue una racha, porque de eso viven los delanteros también, ¿no? Por Pero eso, Eric Ramírez no es sustituto de Salomón Rondón. ahí está. Entonces, el técnico también se hace esa pregunta, ¿no? Y otras veces, cuando uno pregunta contra quién compite, tiene que pensar en el esquema del entrenador, ¿no? El entrenador juega así. Entonces, si juega Soteldo, dice uno, no juega Savarino, no juega Otero, porque contra quién compite Soteldo. Claro. Entendiendo que Machís es inamovible por un lado, que el 9 es Rondón, que es inalterable en la línea de 3 volantes. ¿Contra quién compite Soteldo? Contra Otero, contra Savarino, contra Añor. Entonces, el que esté mejor es el que va a jugar y aparentemente el que está mejor es Soteldo, ¿no? Entonces, a mí me parece que discutir a los referentes, digamos, para discutirlos hay que tener argumentos, ¿no? Y si uno dice que pasó su tiempo, tiene que poderlo argumentar y Claro. sobre todo tener una respuesta a ese cambio, porque si vas a prescindir de un jugador así, tiene que haber otro que esté tocando la puerta con tanta fuerza que te lleve al desplazamiento del referente, ¿no? Dice, como discutir, sé que no es lo mismo, ojo, ¿no? Pero es como discutir a Vidal o a Alexis Sánchez en Chile. ¿Contra quién compiten? No hay un mediocampista como Vidal, no lo hay en Chile, probablemente no lo hay en Sudamérica, ¿no? Entonces, el referente es referente por algo y yo creo que no hay que jubilar anticipadamente a nadie, ¿no? Sí, eso es un proceso natural, orgánico y que se dará porque aparecerá alguno o el jugador definitivamente se retire, como le pasó a Arango. Arango se retiró sin tener un sustituto real. Entonces, ojalá, más bien, aparezca alguno que empuje ese retiro porque Sabes es la que aspiración. de eso no hemos hablado y no es seguramente el programa para esto ahora, pero poco se menciona el luto posarango, ¿no? Porque Venezuela ha tenido un vacío muy grande desde la salida de Arango de la selección. Sí, Por el proceso natural, porque llegó su tiempo, porque se tuvo que retirar, porque no contó más para Chita, en fin, pero digamos, perdimos a un jugador nuclear, o sea, a un futbolista de los que hacen época, a un jugador de otra dimensión. Es decir, mucho de lo que consiguió Venezuela entre Páez y Farías tuvo que ver con el juego de Arango, ¿no? sin duda. Tanto con aquel equipo propositivo de los 3 zurdos que jugaban por detrás del delantero en la era Richard, como en la era Farías, bueno, Arango era su capitán, su referente, Tu el hombre que talismán. lanzaba los contraataques, el jugador de las pelotas quietas, el hombre de los tiros libres. Muchos partidos se resolvieron con esa herramienta, ¿no? Sí, sí. Eso hay que Era tenerlo en cuenta. titular como llegara, era inamovible, porque era el máximo referente. Sí. ¿Quién podía dudar de la calidad de Arango? Yo creo que hay un luto posarango que evidentemente hay que asumir, pero esto lo voy a decir con total responsabilidad. Ninguno de los jugadores de su corte que están en la selección de hoy, incluyendo a Soteldo, que es el 10 del Santos, y a Otero, que juega en Corinthians, y a todos los que podamos mencionar, ninguno calza los zapatos de Juan Arango. Y creo que con esto no estoy descubriendo nada nuevo, ¿no? No, no, en lo absoluto. Yo creo que todo el mundo va a estar de acuerdo, sin duda,
con eso. Pero mira, nos extendimos esta vez más que la vez pasada. Estas cosas hay que repetirlas cuando tengas tiempo, o cuando podamos coincidir nuevamente, ¿vale? Porque son unas conversas bien Yo sabrosas, pero encantado. nos extendemos. No sé qué pasa, pero yo volteo así, veo el tiempo y ya 35 minutos, no puede ser. Bueno, eso como cuando hacíamos magia, Ajá. Armando, cuando tú hacías magia y yo observaba. Bueno, todavía hago. Bueno, por eso. Bueno, Bueno, que no haya que hacer magia mañana, que no haya que hacer sí, magia, sí. que haya fundamento y funcionamiento y razones para creer en un resultado positivo. Sí, que parezca la magia de la historia y de las estadísticas del Olímpico. Creo que por ahí hay una estadística bien curiosa que pone a Rondón que cada vez que pisa el Olímpico marca. Entonces, que se dé esa magia de las estadísticas y de los números, que se dé mañana, pues. Bueno, hizo goles en los dos amistosos que se jugaron allí el año pasado, ¿no? Sí, Bolivia y Trinidad. sí, en los dos. De hecho, Correcto, hizo correcto. 5, es más, yo siempre se lo recuerdo también a la gente. Bueno, si tú me pones a quién hace más goles que Rondón en la actualidad con la Vinotinto, yo te voy a decir que en los últimos 3 partidos de la Vinotinto, en los últimos 3, Rondón hizo 5 goles. Entonces, ¿quién te hace los 5 goles que te hizo Rondón en los últimos 3 partidos? Entonces, Goleador histórico de la selección, por cierto, además. ¿no? Bueno, Daniel, vale, qué placer, qué bueno. Gracias por Igualmente, conectarte otra igualmente, vez. Armando. No, gracias a ti, un placer. Cualquier cosa, nada, seguimos en contacto y por ahí seguramente conversamos y quién sabe si no hacemos algo posterior al partido con Chile, si, Con mucho dependiendo de lo que gusto, con pase. mucho, Se me está con ocurriendo y mucho gusto. te estoy Dale, comprometiendo no te en plena preocupes. grabación, pero se me acaba de ocurrir. Vamos a ver qué Y, sucede en el bueno, partido y conversamos, ¿te parece? y la gente que deje sus comentarios que en la medida que se pueda los contestamos, ¿no? Claro, y fíjense que Daniel pasa y los lee, algunos los contesta y otros a veces no se puede contestar, pero tengan presente que sí los lee. Bueno, Daniel, Muchas gracias. gracias entonces a ti. Nos estamos viendo y bueno, el hashtag de este canal para mañana, a la Vinotinto voy. Este es el último programa que hacemos de previa para este partido contra Chile. Gracias por conectarse. @naranjazos, mi cuenta en Twitter, @fútbol en línea de este programa, en Instagram, @fútbol en línea TV, el arroba de Daniel Chapela, de Chapela, ¿no? Sí, señor, en todas las plataformas. De Chapela en Instagram y en Twitter y en alguno más. No, en ninguno más. Ah, ok. Y mira que por ahí viene Parler también, porque están hablando de que Twitter y tal. Entonces, ve agarrándolo por ahí. Bueno, señores, gracias por conectarse, por suscribirse y por hacer que este canal increíblemente haya llegado ya a 10.000 suscriptores. Nos vemos y esperemos que pase lo mejor que sea posible y que Peseiro tenga la claridad suficiente mañana y los jugadores también al escuchar a su técnico. Nos vemos.